al policial, partiendo de eso y de una comprensión específica de justicia que aquí se refiere a cualquier desafío significativo a la desigualdad de género, analizo Tras la huella para determinar hasta qué punto se contrapone o refuerza las estructuras sociales tradicionales dominadas por los hombres. Tras la huella comenzó a emitirse en 2005, sustituyendo a Día y Noche, una serie que llevaba 16 años en antena pero cuya popularidad estaba en decadencia. Sorprendentemente, aunque se esperaba que la nueva producción supusiera un soplo de aire fresco, los muy conservadores productores del Minint se mantuvieron fieles a conocidas figuras del policial cubano como el director Chucho Cabrera, la guionista Nilda Rodríguez, incluso a actores que habían aparecido con frecuencia en Día y Noche. El formato, episodios de 60 minutos que concluyen con la resolución de un caso real, también reflejaba la estructura de Día y Noche. Como resultado, Tras la huella perpetúa muchos de los problemas de la serie anterior, como el excesivo didactismo, la visión cada vez más anticuada del héroe colectivo y la falta de profundidad en el desarrollo de los personajes. Según el crítico de arte Delgado Puebla, el objetivo de la serie era crear un imaginario social, un conjunto de valores y símbolos que permitieran a los individuos imaginar una sociedad como un todo. En este imaginario, y cito, el cuerpo policial deviene símbolo de la construcción del héroe, así como un reflejo de la configuración imaginaria y ficcional de una sociedad basada en la inquebrantabilidad y estabilidad de las normas y valores de convivencia colectiva. En otras palabras, Tras la huella intenta escenificar la continuidad de los valores revolucionarios, insistiendo en una anticuada comprensión de los delincuentes como individuos automarginados que se niegan a integrarse en el colectivo social. Para el investigador, la serie proporciona datos inestimables sobre las prioridades y estrategias policiales en Cuba, ya que todos los episodios recrean un caso real elegido por el Minint, incluyendo nombres, lugares y detalles específicos. Igualmente importante es el hecho de que al final de cada episodio una voz en off masculina anuncia con severidad el delito cometido y la condena recibida por cada uno de los delincuentes. Dado el origen de los episodios en casos reales, un primer análisis de Tras la huella pone de manifiesto tanto las prioridades de la policía como los límites de las representaciones aceptables de la actividad delictiva en Cuba de la siguiente manera. 1. Ausencia absoluta de referencias a delitos como la pornografía, el feminicidio, la violencia doméstica, la discriminación por motivos raciales o de género, la corrupción policial o la corrupción política. 2. Una evidente tendencia en episodios más recientes a incluir delitos como la receptación de bienes robados, la omisión del deber de denunciar u omisión del deber de preservar el patrimonio de entidades económicas. Esto parece indicar un llamamiento a una mayor cooperación ciudadana en la lucha contra la delincuencia y el paso de un condicionamiento positivo, la creación de un sentimiento comunitario revolucionario, a uno punitivo, la amenaza de cárcel o de multas. 3. Después de las primeras temporadas, los delitos promovidos desde los Estados Unidos, uno de los tropos clásicos del policial cubano, prácticamente desaparecen. Y 4. La articulación del crimen está cada vez más despolitizada, marcando un claro alejamiento de las producciones televisivas anteriores que, de acuerdo con el discurso revolucionario tradicional, consideraban el crimen en la Cuba revolucionaria un remanente del capitalismo. La elección de los delitos representados en policiales televisivos ha sido analizada también por Cavendish y Jurek, quienes se refieren a dos enfoques principales. Por un lado, algunos estudiosos analizan las construcciones sociales de la delincuencia haciendo hincapié en lo que llaman la perspectiva de la falacia, la tendencia a la representación recurrente de los delitos menos frecuentes como el asesinato, combinada con la escasa representación de las transgresiones que se producen con frecuencia, como pueden ser delitos contra la propiedad o violaciones del orden público. Por otro lado, diversos estudiosos enfatizan la perspectiva de la concordancia, según la cual los delitos que aparecen en producciones audiovisuales reflejan los problemas a los que se enfrenta el sistema penal y además se insiste en que existe un vínculo entre las representaciones del crimen y las ideologías sociopolíticas dominantes. Cuando cambian estas ideologías, cambian las representaciones del género. Combinando elementos de ambas perspectivas, en el tiempo que me queda, quiero discutir la ausencia de representación de violencia doméstica en Tras la huella. 7 episodios de la serie muestran violaciones.
En todos los casos, las víctimas son mujeres, mientras que los culpables son hombres, autores de múltiples delitos desconocidos de las víctimas. Dado que la serie está producida por Minint, el énfasis en todos los episodios se centra en la investigación policial y su resolución satisfactoria más que en los condicionamientos sociales vinculados al delito. En contraste con la inclusión de la violación, la violencia doméstica jamás se discute en la serie, incluso en episodios en los que algún personaje femenino parece estar sufriendo una relación abusiva. Así, Tras la huella, en primer lugar, replica una concepción de la violación analizada por Susan Estrich en su libro Real Rape, donde sostiene que el sistema legal distingue entre, por una parte, violación real, que lleva a cabo un desconocido que se encuentra armado y comete este delito junto con otro como un robo, y este tipo de violación es digna de persecución legal. Frente a la violación real tenemos la violación simple, que sería llevada a cabo por una persona conocida de la víctima y que el sistema legal tiende a considerar mayoritariamente un asunto meramente privado, especialmente si es llevado a cabo por la pareja de la víctima. En segundo lugar, la serie mantiene la línea sobre la violencia doméstica seguida por los medios de comunicación cubanos desde la Revolución del 59, donde, y cito a Moya Fábregas, los artículos sobre disputas domésticas comienzan a desaparecer de las publicaciones periódicas populares y las estadísticas sobre el tema se convierten en una especie de misterio. El problema de la violencia de género, por supuesto, no desapareció en 1959. Dos estudios recientes publicados en Cuba concluyen que el 40% de las mujeres cubanas han sido objeto de violencia física, sexual, psicológica o económica en algún momento de su vida y que un feminicidio tiene lugar en Cuba cada 10 días. Mientras que otras producciones televisivas en Cuba han prestado ocasionalmente atención a este tema, Tras la huella parece favorecer un enfoque centrado en el procedimiento más que en el crimen, concentrado en el éxito de la investigación más que en las raíces y las consecuencias del acto criminal. Así, por un lado, Tras la huella replica la perspectiva de la falacia que aludía anteriormente de una manera única, ya que no presenta un delito que sufren al menos el 40% de las mujeres cubanas, mientras que muestra recurrentemente delitos menos frecuentes como el asesinato, ninguno de los cuales, por cierto, aparece como relacionado con una disputa de género. Por otro lado, y en línea con la perspectiva de la concordancia, Tras la huella confirma el vínculo entre las representaciones del crimen y las ideologías sociopolíticas dominantes, ya que la serie replica las actitudes patriarcales dominantes que consideran la violencia doméstica como un asunto privado. También confirma la segunda sugerencia de la perspectiva de la concordancia en el sentido negativo, es decir, las representaciones no van a cambiar hasta que no cambie la ideología existente detrás de ella. Por último, también parece que Tras la huella no se corresponde con lo que Cavender y Jurek denominan ficción moral progresista, ya que la serie refuerza los planteamientos masculinistas tradicionales de las relaciones de género en lugar de cuestionarlos. Por lo tanto, no consigue educar e inspirar a los espectadores para que se comprometan con la justicia, entendida esta como igualdad de género, descartando de tal manera la posibilidad de convertirse en provocador de justicia. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Perdona, se interrumpió varias veces con lo de la grabación, pero estás entero en la grabación, espero. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la última ponencia de esta sesión, que es de Andrea Mazurek-Shakte, que desde Brasil nos manda su presentación como video. Voy a intentar compartir la pantalla, por favor, que alguien me diga que funcione. Un momento, ya estoy olvidándome cómo se hace todo esto, pero... bueno, un momento. Ok. Ya. Can you read the title of the paper? Tell me what I'm doing. El héroe Che, Revolución Cubana, Fotografía y Género. ¿Lo ven? ¿Se puede ver? Sí. Y si pueden confirmar que se escucha también. Buenos
Sí, se escucha. Soy Andrea Mazurok Shaktay, doctora en Historia, profesora del Instituto Federal del Paraná, profesora de la Maestría Profesional en Historia de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, coordinadora del Grupo de Estudios Cultura, Identidad y Género del CNPq y FPR Brasil. Voy a exponer algunas reflexiones sobre una investigación en la revista Bohemia del año de 1967. El héroe que Revolución Cubana, Fotografía y Género. Al observar las interpretaciones presentes en la historiografía sobre el papel de la guerrilla en el proceso, se percibe una tendencia a reproducir el discurso oficial que sitúa a la guerrilla en el centro de la década de 1950. Sin embargo, los autores Avidia Chonks y Lorraine Volo señalan que el movimiento urbano fue central en el proceso de oposición a la dictadura de Batista en 1952 y 1959. Lorraine Volo también señala la importancia del papel de la mujer en los movimientos urbanos, así como también observa un silenciamiento de este hecho en la historiografía, que tiende a destacar las mujeres que estuvieron en la Sierra Maestra. En estudios realizados sobre la mujer guerrillera en Cuba, también observé una tendencia del Estado a narrar la participación de las mujeres en la guerrilla, legitimando un ideal de feminilidad viril. Considerando estas distintas lecturas de este proceso histórico que señala la posibilidad de problematizar la construcción de una memoria sobre la Revolución Cubana o de las revoluciones cubanas, nos remontaremos al acto fundacional del mito del héroe guerrillero por parte del Estado cubano en el año de 1967. Este proceso es parte de la investigación de uno de los restos de la Revolución Cubana, en la que se afirma el poder simbólico de la guerrilla y también es parte de la invención de una representación de la nación cubana, construcción que resignifica un ideal de virilidad y constituye un ideal de masculinidad. Así, la construcción de la guerrilla, que es parte de la invención de la Revolución Cubana o de una de las revoluciones cubanas, es también un proceso de invención de un ideal de virilidad que tiene a definir un ideal de masculinidad. Más allá de las fronteras nacionales de Cuba, un ideal que tiene un núcleo identitario heredero de una cultura occidental fundada en la fuerza, coragem, valentía, abnegación, poderío de las armas, combate. La larga duración que tiende a naturalizar la relación entre poder estatal y virilidad. Al construir la guerrilla como el mito ligado a la libertad de los pueblos oprimidos, el Estado cubano constituye un ideal de masculinidad y de virilidad
la cual se consolida como constituinte de la identidad nacional cubana y, en cierto modo, de la izquierda latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, el análisis se trata de una reflexión sobre la invención de la guerrilla y el mito del Che y la masculinidad revolucionaria en Cuba en 1967, a partir de un relato biográfico, constituido a partir de fotografías que permiten un diálogo entre la historia política y género, mirando hacia atrás de la invención de los estados. Es claro que el aparato simbólico construido por los estados y sus instituciones de poder tiende a reafirmar lo masculino viril como el poder dominante en la esfera pública. Héroes e instituciones militares ganan protagonismo y se marcan con rasgos identitarios de una masculinidad hegemónica. Para pensar la construcción del héroe por parte de la Revolución Cubana, el foco está en las fotografías de Ernesto Guevara, publicadas por el Estado cubano en la revista Bohemia en 20 de octubre de 1967. Por lo tanto, la novedad de la investigación es la construcción de una reflexión sobre la invención del mito, dialogando con la historia política y los estudios del género a partir del análisis de un conjunto fotográfico que se identifica como una biografía fundacional, en resultado de la narración constituida a partir de las fotografías. Es el mito de Che Guevara y su legitimación como héroe nacional en Cuba y también transnacional. Sin embargo, las fotografías se ordenan a lo largo de la revista, constituyendo una narrativa independiente de los escritos y viceversa. Y para pensar en este proceso de invención de mitos a partir de fuentes fotográficas, la inspiración está en las investigaciones de Peter Berg y Marcos Stancic. Cabe señalar que la edición de octubre de 1967 tiene 131 páginas, en las que se publicaron 70 fotografías de Ernesto Che Guevara. Para este texto fueron seleccionadas 5 fotografías. El mito Che en la Bohemia de 1967, la primera mirada. Repasar las fotografías publicadas en la revista Bohemia es problematizar un contexto que involucra la muerte de Ernesto Guevara y un proceso de afirmación del Estado cubano revolucionario, con la creación de varias instituciones en los años de 1960 y 1975, al mismo tiempo que se constituyeron las bases administrativas por el poder establecido, se inventó un calendario de celebraciones. En este contexto, el Estado constituye un relato sobre una historia de la revolución, definiendo a los héroes y heroínas, así como los hechos y memorias que comenzaron a dar sentido a ese relato. También se define una proyección internacional de la revolución y se convierte a Ernesto Che Guevara en un héroe internacionalista. Esta característica internacionalista, constituida en torno del mito Che Guevara, se proyectó en la última página de la Bohemia de 1967. El fragmento
del discurso pronunciado por Che en la ONU, colocado junto a su fotografía, también constituye la legitimidad de la característica del héroe abnegado, dispuesto a dar su vida en defensa de las naciones. Una narrativa que se projeta el mito político, más allá de las fronteras de Cuba, constituyendo el mito del héroe salvador, un modelo a ser seguido. El mito político, dentro del contexto social y al mismo tiempo que se constituye, por tanto, orienta la constitución de una identidad colectiva. La invención del mito Che Guevara es también un proceso de reconstrucción de la identidad nacional y de construcción del socialismo en Cuba. El mito constituye la encarnación del hombre nuevo, internacionalista, heterosexual y viril. Sin embargo, en 1967 se inició el proceso de proyección del ideal de masculinidad y de socialismo más allá de las fronteras de Cuba en la última imagen de la revista Bohemia. Indica esta estrategia al publicar un fragmento del discurso de Ernesto Che Guevara junto a su retrato. En este proceso de construcción del mito, destácase también la fotografía que se realizó en 5 de marzo de 1960 por Alberto Díaz Gutiérrez, conocido como Alberto Korda, fotógrafo de la Revolución Cubana y vinculado al periódico del movimiento 26 de julio, Revolución. Según los relatos de Korda, publicado en libro, la fotografía fue realizada en el acto fúnebre de las víctimas del barco La Cumbre, en la esquina de 12 con 23 del barrio Vedado, en La Habana. La presencia de Ernesto Che Guevara en la tarina instalada en el lugar se percibía de fondo y estaba prácticamente escondido, pero por algunos segundos se adelantó y, según Korda, ese fue el tiempo suficiente para 2 fotos. El día siguiente, una de las fotos fue enviada a la revista Revolución, pero no fue escogida por los editores para poner en la reportaje sobre el hecho del día anterior. Después de 7 años, el fotógrafo obsequió un editor italiano con esta foto, que permaneció en silencio en los cajones y archivos desde 1960. Y la primera vez que se hacía pública esta foto, siendo publicada en Milán, segundo informa Korda. Una semana antes de que se hiciera pública en la Plaza de la Revolución en Cuba. Y el discurso fúnebre por la muerte de Ernesto Guevara, pronunciado por Fidel Castro en 18 de octubre de 1967, apareció en tamaño gigante en el edificio del Ministerio del Interior, donde hoy se encuentra la imagen de Che en metal. Celia Sánchez fue quien escogió la foto y concibió la exhibición de la Revolución Gigante para ser colocada en la plaza, día antes de la ceremonia. La primera vez que se publicó esta foto en Cuba, probablemente fue en la revista Bohemia de 20 de octubre de este año. Cabe señalar que, según el fotógrafo, el Che nunca vio la imagen
que se ha convertido en la representación del mito Che en Occidente y en otras partes del mundo. Una imagen que circula en muchos objetos. La revista, las imágenes y los actos en la Plaza de la Revolución, los paineles, marcan el establecimiento de esta foto como la representación del héroe. La foto recuerda es un retrato del héroe, guía y salvador. Héroe que mira el futuro, pero que conoce el pasado de la lucha revolucionaria, además de legitimar la virilidad de la guerrilla. El retrato del héroe, guía y salvador está constituido por la mirada de quien ha vivido las victorias del pasado y ve el futuro. La boina, la barba, que son símbolos de la virilidad y del poder de la guerrilla, y las fotos de la exposición de retratos en la ceremonia muestran el héroe con la bandera cubana y Fidel Castro, también con uniforme y barba. Esta construcción simbólica legitima una narrativa biográfica que ubica Cuba y Fidel Castro como parte significativa de la trayectoria del Che. Con el tiempo, esta fotografía llegó a representar la encarnación del mito de Guevara, un guerrillero encarnado en una fotografía construida al azar, constituye el núcleo de los símbolos de la virilidad del cubano revolucionario: barba, ropaje de guerrillero y muerte en combate. Para concluir, vale destacar que las fotografías que componen esta publicación, el héroe unifica las representaciones de combatiente viril e intelectual internacionalista, uniendo las necesidades políticas del Estado cubano de las décadas de 1960 con la herencia cultural generalizada, heredada de la larga tradición. Coraje, valentía, fuerza, saber, armas, uniformes, son identificadores de una masculinidad y de una virilidad. Características que constituyen el guerrillero intelectual e internacionalista. Son un legado de los próceres de la independencia, del fin del siglo XIX, que se unificaron en una sola persona, sino que se dividieron en las figuras de Maceo, los guerreros, y Martí, el intelectual de ideales internacionalistas. El Estado cubano de la segunda mitad del siglo XX articula estos legados en la construcción del nuevo héroe cubano y latinoamericano, símbolo de la revolución, más a la de Cuba, resignificando la idea martiniana de nuestra América. El poder simbólico del mito resignifica los símbolos del pasado y constituye así un nuevo símbolo, el guerrillero heroico, que de alguna manera el contexto latinoamericano de los años 60. El guerrillero barbudo, de uniforme y fusil, fumando un puro cubano, es la encarnación de la virilidad revolucionaria y una identificación del Estado revolucionario cubano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Mazurok Shakte. Perfecto, entonces ya quedan 25 minutos como máximo para las preguntas y los comentarios. Adelante. María de los Ángeles, adelante.
¿O es un aplauso? Ya que estamos confundiendo las dos cosas. Es un comentario. Muy bien, adelante entonces y después Jackie. Qué buena sesión, qué buenas ponencias. Andrea fue nuestra colega y además hizo pesquisas de doctorado en Cuba en el centro de estudios que yo coordinaba y estoy muy cerca de la pesquisa que ella realizó. Para Carlos, excelente estudio, Carlos, excelente estudio. Para nosotras que venimos estudiando relaciones de género en Cuba, siempre están los por qué y cómo en un país que hizo una revolución socialista, las cuestiones de género siempre quedaron postergadas y siempre tenemos que preguntarnos los por qué. Tal vez la primera razón está vinculada a cómo en los partidos de izquierda y en la herencia marxista la cuestión femenina siempre fue subordinada a las cuestiones de clase. Nos debate de las organizaciones, sean partidos o sean movimientos, hasta tal punto que estaba impregnada la creencia de que la revolución socialista por sí misma iría a resolver esas cuestiones, es decir, iría a incorporar a las mujeres a la sociedad y iría a liquidar las desigualdades de género. Y la gran lección fue en las elecciones de 1976. Es cuando las mujeres, luego de un proceso, habían participado en la lucha guerrillera, habían ocupado muchos puestos, sin embargo, la doble, la triple jornada estaba en una agonía en esos cuerpos de mujeres. Pero no solamente eso, esos primeros procesos de constitucionalidad en Cuba llevaron a demostraron la poca representatividad de las mujeres en los estamentos, en la dirección política del país. Lémbrese que cuando triunfó la revolución, las mujeres que participaron no ocuparon puestos de dirección. Estaba esa creencia, la propia revolución por sí misma iba a resolver la cuestión. Pero hay otra cuestión de fondo y es: ¿cuál es la noción sobre el feminismo que existía? Feminismo como una cuestión de clases medias burguesas. Y por tanto, muchas mujeres que habían participado en un movimiento feminista en Cuba que tiene una historia muy sólida de acciones feministas fueron relegadas y fueron silenciadas. El feminismo en Cuba hasta los años 80 es que viene, 80 y 90, y hoy es que viene a coger fuerza esas demandas. Y por la otra es la cuestión que vos señala, la cuestión de la cultura patriarcal, esa noción también, la homofobia, la lesbofobia, que se consideraban como desviaciones sociales. Pero además hay que tener una cuestión. Me gustó mucho que usted analizara las cuestiones de los feminicidios y la violencia doméstica. Y para mí hay una cuestión central que cuando hice mi estudio de doctorado también estaba: cómo los medios de comunicación, la media en Cuba, las publicaciones, incluyendo las propias ciencias sociales, tienen una noción más sobre y publican más sobre el deber ser de la sociedad que la sociedad misma. Por eso es que la violencia doméstica, los feminicidios, los actos de lesbofobia, de homofobia, de transfobia, no tienen un debate público
ni siquiera una reflexión en medios que no sean puramente, estrictamente académicos, porque la noción es publicar, divulgar más lo que la sociedad debía hacer que la reflexión sobre lo que la sociedad es en sí misma. Para mí, esos factores desde una reflexión sociológica tienen que ver por qué esos programas televisivos de alta audiencia se centran más en la eficiencia de la pesquisa policial que en generar un debate sobre el contenido mismo, especialmente cuando se trata de cuestiones de género. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Quisiera leer detenidamente su trabajo. Ajá. Bueno, Carlos, muchas ¿quieres gracias. responder? Adelante. Muy rápidamente, ya que, bueno, primero, desde luego estar de acuerdo en lo que ha dicho María Ángeles. Me da pie para añadir algo más que no me ha cabido en mi ponencia. Después de Tras la Huella, se empezó la serie policial Patrulla 444, que fue dirigida por Rolly Peña, viene después. En Patrulla 444 me interesa muchísimo un episodio que me parece que está quizá completamente fuera de la tradición, en el que precisamente hay un episodio que hablan de un personaje transgénero, y lo extraño o lo inesperado es que es completamente antitransfóbico, digamos. Hay un policía que hace un comentario transfóbico y hay otro policía que le dice no puede ser, no, tenemos que dejar de hablar, no tenemos que ser como la generación anterior, ellos son personas como nosotros somos personas. Entonces, bueno, de vez en cuando creo que después de Tras la Huella han aparecido algunos Patrulla 44 y en Unidad Nacional Operativa un poco más intento de abordar el tema del género, pero bueno, se ha vuelto a Tras la Huella, que es lo que existe hoy otra vez. Gracias, Carlos. Entonces, Jackie y Jean, en inglés, en español, como quieran. Jackie primero. Sí, soy Jackie. Está Aris conmigo también, que él también aparte quiere hacer un comentario. Estamos en el mismo teléfono. Y quería dar las gracias, sobre todo, lo siento, a los otros ponentes, habrán sido muy interesantes, pero como Carlos habló de la televisión, ahí es donde yo tengo más material para hablar. Y es interesante exactamente lo que están diciendo. Yo estoy estudiando Pánfilo, Vivir del Cuento, y no sé si alguien ha visto el episodio que se emitió ayer. Esta mañana lo he visto. Y precisamente ayer estaban hablando de conversaciones. Es de una perspectiva cómica, pero era una conversación con un tipo que era homófobo y estaban hablando que un tipo que llega a la casa de Pánfilo y dice, no, yo no tengo nada en contra de los gays, si yo he hablado con ellos y como si fueran personas normales. Entonces, eso refleja lo que dicen en la producción de la televisión de Pánfilo, que quieren generar debate. Y lo que yo creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de un programa de televisión. Yo no sé, tal vez lo sabe Carlos, en qué medida o qué popularidad tienen programas fuera de Cuba. Evidentemente sé que Pánfilo es muy popular fuera de Cuba. Yo también veo Tras la Huella porque me gusta. Y no estoy del todo de acuerdo con eso de que no tocan temas de violencia doméstica. A lo mejor no lo tocan con la sensibilidad que lo hacen a veces.
en otros países, pero una cosa que no podemos perder de vista es que es un programa de televisión. Tras la Huella no es un reportaje, no es un informe, no es un documental. Está basado en hechos reales. No es un informe de los hechos reales. Entonces, es la responsabilidad de la televisión tratarlo de una forma que es apropiado para una audiencia de televisión. Y ahí yo creo que eso hay que tenerlo siempre cuando hablamos de reconocer eso para hacer los comentarios sobre qué están tratando, cómo lo están tratando, porque es una audiencia que también quiere entretenimiento y tal vez prefieren pensar que no les puede ocurrir a ellos. Y por eso, precisamente lo que dice Carlos, que los violadores nunca son conocidos, que en términos reales eso no suele ser el caso, por lo menos aquí. Bueno, Jackie, si tienes una pregunta, gracias por el comentario. Pero bueno, eso es el comentario. Bueno, ahora te paso con Aris. Bueno, no, espérate, porque también hay otros ponentes. Vamos a ver si Carlos te responde. Pasamos a las otras personas. Si hay tiempo al final, le damos la palabra a Aris. Lo siento, pero como hay 4 ponentes, bueno, 3 que están presentes, queremos que las preguntas no sean simplemente para Carlos. Bueno, muy rápidamente, respecto a si tiene popularidad fuera de Cuba, yo diría probablemente que no. Aparte de luego por YouTube, no he visto ningún comentario fuera de Cuba. Y bueno, efectivamente, muchos los críticos de Tras la Huella y de otras series policiales anteriores cubanas se quejan de que se acerca demasiado a un informe policial y demasiado poco a un espectáculo televisivo, digamos. Tampoco queremos hacer algo a lo americano, pero bueno. Sí, es un problema del policial cubano. Gracias, Carlos. Entonces, tenemos a Jean, Jesús y Miriam en ese orden. Jean, adelante, en inglés o Spanish. Hi, everyone. I'm no longer sure. I think probably most people speak Spanish than English as their first language, but I might mix the two. I thought the panel was excellent, and what it made, sorry about that. What it made me think about was the time frame that all 4 panelists were looking at and how we are now looking back at that. I guess that's the historian in me to do that. And I was brought back to Michael's presentation yesterday of Enzensberger and his observations on tourism and cognitive dissonance, which I've shared with Michael in many other events and over the years. And with it goes politico-cultural difference. So I can share many of the points that have been raised by the other panelists on the problems of class, gender, and race. And I would say that there's similar ambivalences. So the discourse about gender could be the discourse about race that Sergio was raising in terms of the Last Supper. But my question really goes to Izzy, because I'm fascinated with the film that she's working on, Preludio 11, which I haven't seen and I'd love to see, because of work we're doing on Cuban migration to Germany, amongst other countries, in the post-90s period, but also looking back. So tourism comes up because people forget there was the tourism, the German tourism and ships, which Izzy made reference to in the 60s. There were also the academic exchanges that started then.
Fidel Castro was in Rostock in the GDR. Honecker was in Cuba. The Nuevita cement plant was done by the GDR, and many other things. And there were major worker migrations, worker programs in the GDR. So I would love, I know it's the beginning of your work, Izzy, but I would love you, if you can say a little bit more about how you think Prelude, although the context of Prelude was the film itself and what it was focused on, is actually the prelude to not only GDR-Cuba relations, but also Cuba-German relations post-89. I know that's a big question, and perhaps you and I should sit down one day and discuss it further. No, I'm very up for discussing that further. I don't know. I think there was GDR tourism. There's this great article by someone called George Bodie who talks about the ships that travel from the GDR to Cuba, and I think the first one is called the Volksfreundschaft, and that's the one that actually crossed the blockade, the blockade in '62, and was the sum total of tourism to Cuba that year. But from the documents that I've kind of been working on the chapter that Emilio and I have written, and for this, there's clearly like a sounding out period in, say, 1960, 1961, where they have these, there are kind of initial personal contacts that are formed. And then there seems to be a kind of, I guess, as might be expected, a more systematic approach to formal agreements and quite what that means for each institution. But I think it's very much this early stage gearing up to see how the two countries can work together and realizing actually how much they can offer. So I think it is kind of the not the floodgate, but kind of an important point of entry. Yeah, I don't know if that answers, but yeah, just as a comment, I remember German tourism to Cuba in the 1980s, and it was largely women tourists going, and here the gender comes in. And it's about the gender imbalance of the German population after the Second World War. So I think there are lots of avenues in which you can take this. And yes, we must talk. Absolutely, yeah. Thank you. Thanks, Jane, for your question. Thanks, Izzy, for the response. So Jesus and then Miriam. Jesus, adelante. Hola, buenas a todos. En primer lugar, pues quería felicitar a los conferenciantes por las estupendas conferencias, por los estupendos trabajos. Bueno, y mi pregunta en principio estaba destinada a Carlos. No sé si prefieres que pase otro alguien antes o pregunto directamente a Carlos. Bueno, no, pregunta y después... Bien, ¿no? Sí, vale. Después seguimos. Gracias. Bueno, pues dirigiéndome a Carlos concretamente, con el cual, bueno, pues tenemos investigaciones muy conectadas y, bueno, decirle que he disfrutado mucho de la conferencia, que bueno, he aprendido mucho como de su libro sobre Cuba, el género policial, que he leído muy atentamente y que aprovecho para darle las gracias por habérmelo mandado. Y bueno, lo que quería preguntar es si esta perspectiva de género que parece clara en las series de televisión, bueno, ha citado a Máscaras de Padura y Largas noches con Flavia de Valle. ¿Esas serían las excepciones en el neopolicial o habría algún cambio, alguna corriente principal de cambio en ese sentido en el neopolicial, o hay una perpetuación de esa perspectiva de género, de ese esa heteronormatividad, ¿no? Es simplemente esa pregunta. Y si hay alguna excepción también en el policial revolucionario, ¿no? En la narrativa policial revolucionaria, porque ahí, por ejemplo, no es que sea una excepción, pero sí hay una presencia de una teniente policial en algún cuento de Cristóbal, ¿no? Pérez. Sí. Gracias, muchas gracias, Jesús.
Bueno, antes de que se me olvide, este año, al principio de este año, se ganó un premio una novela cubana que creo que no se ha publicado todavía y es la primera vez que va a haber un detective homosexual. Estoy esperando que salga. La novela se llama Mugre. Creo que, si no me equivoco, va a salir en Extramuros en algún momento, pero nunca se sabe. Respecto entonces, para mí eso es el neopolicial, pero estoy pensando, por ejemplo, en Lorenzo Lunar, sí aparecen personajes homosexuales y creo que algunos de ellos están tratados con bastante cariño, desde luego muy lejos de la homofobia. Dentro del policial revolucionario más clásico sí es cierto que existen algunos personajes femeninos. Se me ocurre, ya que estoy hablando de novelas, digamos, de teleseries policiales, hay también una teleserie policial, Para empezar a vivir, creo que se llama, en que la personaje protagonista es una mujer, una espía que va a Estados Unidos. Desgraciadamente, si no me equivoco, o eso me han dicho, todas las copias de la serie han desaparecido. Entonces, no existen. Yo hablé con la actriz que lo hizo y me dijo que ella cree que ha desaparecido. Bueno, entonces sí hay algunos personajes femeninos, pero generalmente muy secundarios. Y en la mayoría de los casos, el personaje, incluso si hay una investigadora femenina, la que realmente al final corta el bacalao o llega a la resolución del caso, siempre es un hombre, por aquello del ideal masculinista cubano, digamos, por lo menos del momento. Yo creo que continúa todavía bastante, mucho menos en el neopolicial, pero en novelas que se siguen publicando más cerca de la corriente tradicional sigue apareciendo esa virilidad exagerada. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, entonces, Miriam, y después vamos a pasarle a Ari si no hay otras preguntas. También en el chat, Carlos, hay algunos comentarios para ti. Pero Miriam, adelante, por favor. Mis felicitaciones para los panelistas por el análisis que hicieron, y hubiese querido hacerle una pregunta a Carlos, pero ha habido demasiadas, y me pregunto si María Ángeles podría contestar o comentar el trabajo de Andrea, porque ella no está presente. Pero mi observación es separar en el análisis el mito que se crea en el exterior del Che Guevara y lo que representa para el cubano la figura del Che Guevara, preservada por los cubanos que fueron protagonistas de esa relación en la clase trabajadora. Y no es un mito, sino es una historia contada de vivencias que no aparece ni siquiera en la revista Bohemia o no aparece ni en el periódico. Son episodios que se cuentan en la familia y a lo largo de la familia, los compañeros en la clase, que conocieron, que tuvieron relación, que presenciaron y por qué era un ejemplo. Y eso no era un mito, sino era una vivencia y una necesidad de un rol para igualarse a la hora de hacer el quehacer revolucionario. Era solamente ese análisis de que se separara, mistificar algo que no lo vivieron a través de una interpretación de las revistas o del análisis que se haga de la documentación, que la leyenda o la historia contada por los habitantes que vivieron y convivieron con el Che Guevara fue muy fuerte, no fue un mito. Gracias, Miriam, por la pregunta. Me da la impresión de que Anya quiere responder de parte de la profesora Mazurok, Andrea. Anya, ¿es así? Buenas tardes. Bueno, yo inicialmente voy a transferir a Andrea, que lamenta mucho no estar, en estos momentos está en un ómnibus, trasladándose en Brasil, esa sugerencia sobre separar las percepciones al interior del país y sobre esa trascendencia en la que ella recalca en su exposición más allá de las fronteras, ¿no? Andrea inició ahora ese proyecto de la construcción del mito Che y quiere hacerlo también, o sea, más amplio, o sea, con relación a precisamente
esa sugerencia de ir más allá de lo que significa el Che al interior de Cuba, ¿no? Y entonces ella estudia masculinidades y este es un primer acercamiento, una primera fase de ese proyecto de la construcción del mito, donde es una mirada más desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de las masculinidades, apoyada en la fotografía. Pero muchas gracias, voy a transmitirle a Andrea la sugerencia y agradecerle la aprobación de la presentación. Muchas gracias, Anya, se agradece mucho. Bueno, resulta que, bueno, no sé, pero voy a hacer la pregunta. Por primera vez en este evento y por razones que no necesitan explicación, parece que la siguiente ponencia del siguiente panel sobre participación local, parece que los ponentes Betty Drake Tapia y Elaine Chuco Morales del Instituto Marinello no están en esa reunión y no he recibido de parte de ellas una ponencia grabada o escrita. Si alguien sabe algo al respecto, por favor, porque no las quiero eliminar si están aquí o han encontrado maneras de mandar materiales. Anya, ¿puedes? Bueno, gracias. Entonces, creo que como hay un poquito más de tiempo, tampoco está Emily Morris por razones personales. Si algún comentario más para este panel que realmente fue interesante, podemos extendernos 5 o 10 minutos más. Y hay muchos comentarios en el chat. Bueno, entonces se levantan las manos Miriam y Jackie yo creo que va a ser Aris, ¿no? También. Entonces primero Miriam y después Jackie / Aris. Miriam, ¿tienes una pregunta o un comentario? Sí, tenía el micrófono apagado. Adelante. Era un poco que repetir la observación de Jean Stock. Cuando analizamos el fenómeno fuera del marco histórico en que ocurrió y se desarrolla, trasladamos un poco el pensamiento actual y la evolución que hemos tenido y no analizamos el contexto del momento en que surgen las cosas. De una generación que es la que conduce el inicio de la Revolución Cubana, que tiene una formación heredada desde el punto de vista de género y de sexo, de la anterior, aunque quiere romper con ella, todavía la hereda. Y se esperaba de la revolución mucho en ese aspecto y en realidad sucedió, pero no necesariamente llegar a la televisión. O sea, las posibilidades de la mujer fueron muchísimas, pero no necesariamente se reflejaron en la televisión. Y quizás haya habido poca influencia de las academias, de las universidades en tratar de movilizar más la televisión cubana y lo que es el transmitir lo que estaba ocurriendo en la sociedad y cómo debía criticarse y afrontarse. Cuando el proceso revolucionario empieza a ser en la incorporación de nuevas generaciones, esta homofobia desaparece de una forma casi que espontánea y general, y es por eso que hoy en día en Cuba está esa gran discusión que lleva más adelante la generación nueva que la generación anterior del nuevo Código de las Familias, que es tan inclusivo y que es tan discutido en la población. Sin embargo, como un género dentro de la televisión no ha sido llevado, sino como dentro del proceso de Cuba Debate, por ejemplo. Y quizás eso tenga que recogerse, o el hecho de que no haya recibido, que hayan sido necesario hacer tantos análisis para que la población entienda la dimensión de las nuevas familias y del código de las nuevas familias,
es consecuencia de que no ha habido, a través de la televisión que llega a tantos hogares en Cuba, una forma más clara de lo que debe ser la conducta social socialista. Gracias, Miriam. Como dices, estás siguiendo el comentario de Jean Stubbs, ¿no? Y se agradece. Bueno, Jackie, te voy a pasar la palabra y luego si da tiempo, yo también tengo comentarios y preguntas. Jean va a comentar también. Entonces, Jackie y Jean Stubbs, bueno, Jackie, yo y Jean Stubbs. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Aris Rodríguez, cubano. Vivo temporalmente aquí en Inglaterra. Comento esto para un poco identificarme porque no soy conocido por la mayoría de ustedes. También quiero aclarar que no soy un académico, pero sí un cubano muy atento de las realidades y las transformaciones en Cuba, con una mirada desde dentro de Cuba. Quiero, ante todo,